generando una especie de círculo de recibir dinero y terminar lavándolo. Estamos en comunicación con alguien más que autorizado para hablar de este tema, que es el doctor Iván Montoya, que fue procurador anticorrupción en el Perú. Doctor Montoya, lo saluda Darío Mizrahi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Por favor, doctor. Primero, ¿qué significa la noticia de la extradición de Toledo? Bueno, es una noticia esperada para el país. En realidad son aproximadamente 6 años desde que se plantearon las solicitudes de extradición a los Estados Unidos y bueno, después de 6 años, un poquito dilatado el tiempo, pero aparentemente ya estamos en las horas decisivas para que pueda ser entregado y sometido a la justicia peruana. Del caso, uno de los casos, como usted lo ha detallado, no es el único, uno de los casos más emblemáticos que tenemos de corrupción, sobre todo vinculados al contexto del caso Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas involucradas en casos de corrupción, en procesos de construcción, de obras, infraestructura en el país, ¿no? Era una noticia esperada. Sabíamos que los cuadernos de extradición eran sólidos, había documentación e información suficiente como para que la justicia norteamericana primero y luego el Departamento de Justicia aceptaran evidentemente la extradición, ¿no? Ahora, la verdad es que todavía no deja de asombrar lo que fue la escala de Odebrecht, porque uno ve la cantidad de dinero que puso, no solo en Perú, digo, en todo el continente, y la cantidad de políticos del más alto nivel involucrados. ¿Hay dimensión, tenemos a esta altura, de lo que fue todo lo que hizo Odebrecht en Perú? Sí, bueno, la Procuraduría especialmente vinculada a estos temas y la Fiscalía han reconstruido un mapa primero de la cantidad de perjuicio económico producido, también las estructuras que se formaron de corrupción. Por ejemplo, no solo las empresas brasileñas, Odebrecht, Camargo Correa y otras, estuvieron involucradas en pagos para obtener licitaciones de grandes obras de infraestructura, sino que, y eso probablemente sea una de las cosas más graves, en el Perú también se copió el modelo brasileño de cartel de empresas. Ahí es un caso que nosotros llamamos el Club de la Construcción. Es un grupo de empresas cerrado que se sorteaba las grandes obras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones convocaba o licitaba a efectos de en un momento le tocaba a una y a otra y se distribuían un poco las ganancias en ese sentido y no permitían que otras, en competencias limpias, transparentes y eficientes, accedieran evidentemente a obtener una licitación. Entonces, tenemos una cantidad de millones de dólares de pérdidas en esos casos y también una estructura que se montó y que ya se está desmantelando felizmente, paralela a la de las empresas brasileñas, ¿no? Estuvieron involucrados, como usted mismo lo ha dicho, altos funcionarios, varios expresidentes procesados por este contexto y los ha mencionado usted, pero no solo ellos, sino hay ministros también involucrados, existe también empresarios, hay las 3 o 4 grandes empresas también están investigadas, una de ellas, una de las más grandes empresas constructoras del Perú, Graña y Montero, ha sufrido un impacto enorme, sus 2 grandes fundadores han tenido que ser separados del cargo y ha tenido que asumir una nueva generación, se ha tenido que cambiar el nombre, ha pedido disculpas, ha introducido programas de cumplimiento para que esto no se vuelva a repetir. O sea, algo positivo, no quiero decir que con esto se está produciendo un gran cambio, algo positivo se ha producido a raíz de estas investigaciones y el avance de los procesos, ¿no? Ahora, estos son procesos, investigaciones, hay un montón de prueba acumulada. Ahora, todas esas evidencias, desde su punto de vista, ¿alcanzan para que esto se transforme en una condena ya contra el propio Toledo? En el caso de Toledo es uno de los casos más sólidos y más completos. De hecho, la justicia norteamericana y el propio Departamento de Justicia, como el mundo anglosajón en general, son muy exigentes, tienen un rigor muy fuerte para aceptar cuadernos de extradición, ¿no? Un poquito más o menos parecido a lo que ocurrió en Chile con el caso de Fujimori. Los chilenos tienen una suerte beben un poco de esa perspectiva de la extradición que tiene el mundo anglosajón y así hemos pasado ese estándar. El círculo
por lo menos, por ejemplo, del delito de lavado de activos, se ha completado, ¿no? La solicitud de las dádivas que hace el presidente se han ido verificando o evidenciando a propósito de las declaraciones de Barata, que era el agente de Odebrecht en el Perú, y Marcelo Odebrecht, que han reconocido efectivamente pagos por aproximadamente 20 o 21 millones al expresidente, y que esos pagos se ha detallado cómo se han realizado y se ha evidenciado. Ha ido a empresas offshores o empresas de Maiman, que usted ha mencionado, un gran amigo que ha sido como el receptor de esos fondos en esas empresas. De esas empresas han pasado a otras en Centroamérica que son, están a nombre de la suegra del expresidente, de la suegra, y a partir de allí parte de ese dinero llegó al Perú para la compra de estos dos inmuebles que usted mencionó. Es decir, el círculo está bastante evidenciado. El presidente tiene muy poco margen para eludir lo que sería próximamente una condena por lavado de activos y por colusión, ¿no? Ahora, ¿cuál cree que fue la clave en este caso para poder dar justamente todas estas evidencias? Porque sabemos que lo que suele ocurrir en los casos de corrupción política es que es muy difícil probar que la cabeza, que el presidente, siendo tan importante, es el que en definitiva está directamente implicado en esto. Yo diría que es la ley de colaboración eficaz que está en el nuevo Código Procesal Penal, ya estaba vigente cuando se produjeron estos hechos. Es una herramienta muy importante a la cual se han acogido Marcelo Odebrecht, Barata y varios otros empresarios brasileños, y han confesado y han dado información. De hecho, el Perú es uno de los países que de manera más intensa efectúa esta cooperación judicial internacional con Brasil, y ha obtenido evidencias. Y en segundo lugar, ya concretamente en el caso de Toledo, es la declaración de Maiman, que ha sido decisiva para confirmar el eslabón que estaba ahí, que no permitía completar el círculo, ¿no? Entonces creo que esas dos figuras han sido decisivas para acopiar los elementos de prueba. Reitero, la ley de colaboración eficaz, lo que ha permitido acogerse a la colaboración eficaz de los Marcelo Odebrecht y de Barata, y de la propia empresa también, porque tenemos también un sistema de colaboración eficaz de la propia estructura empresarial. Y en el caso concreto de Toledo, repito, la declaración del amigo de Toledo, Joseph Maiman, ¿no? Me gustaría preguntar justamente por la ley de colaboración eficaz, porque en los últimos tiempos en Brasil, también en Perú, también en Argentina, donde hay leyes similares, se ha cuestionado mucho esta ley diciendo, bueno, en pos de obtener reducciones de condenas o de poder salir en libertad, los acusados terminan diciendo cualquier cosa y ensuciando sin pruebas para poder de esta manera zafar, y que entonces termina habiendo un uso perverso de esta ley. ¿Cree que cómo se puede evitar en todo caso que eso suceda? Ya, sí, efectivamente, ningún instrumento es perfecto y depende también de cómo los operadores de justicia lo trabajen. La ley misma, nuestra ley misma de colaboración eficaz, tiene una fase de corroboración, que está a cargo efectivamente del Ministerio Público, y el juez corrobora evidentemente para llegar a un acuerdo de colaboración, lo certifica, lo homologa, ¿no? Digamos, pasa una fase de corroboración policial fiscal, y luego es el juez el que, antes de llegar a un acuerdo, homologa ese acuerdo. Entonces hay una serie de pasos que son necesarios y son exigentes para poder aceptar los beneficios que pueden concederse a un colaborador. Evidentemente pueden haber estándares que se flexibilicen un poco más. La concesión es un tema, digamos, que queda dentro de cierto margen de discreción, que hay que estar atentos a que no se utilice de manera perversa, como usted dice. Es decir, conceder demasiados beneficios por tan escasa información no sería evidentemente adecuado ni proporcionado. Por eso es una de las cosas más importantes, y que tal vez eso sea digamos, un defecto del proceso de colaboración, a pesar de que ha rendido muchos buenos frutos, creo yo, para el sistema, es la transparencia de los acuerdos de colaboración eficaz a los que se están llegando. Creo que ese es un punto, que ese es el paso que debemos dar acá para poder hacer una suerte de control ciudadano de a qué tipo de beneficios y por qué tipo de información se ha llegado a un acuerdo, para que no se note esto como una impunidad, ¿no? Doctor, le hago una última pregunta. Uno quiere creer que a partir de que caigan peces tan gordos, por decirlo de alguna manera, entonces eso va a ser un disuasivo para que otros, los que vengan después, no roben, no se sometan a la corrupción.
¿Cree que esto está pasando en Perú? Porque lamentablemente uno ve que la corrupción parece seguir siendo un problema gravísimo. Buena pregunta. Yo creo que no. Mire, hubo en el Perú ya, esta es la segunda ola anticorrupción que tenemos. La primera fue con la caída de Fujimori, cayeron ministros, generales. Y yo pensé en ese momento, yo estuve más involucrado allí en la Procuraduría en ese tiempo, pensé que eso era un buen momento disuasorio o de disuasión para que lo pensaran muy bien sobre todo los altos funcionarios. Pocos años después volvieron a incurrir en cadenas de corrupción, gobernadores regionales, alcaldes y otra vez los expresidentes y el caso Odebrecht. Entonces, creería yo que no es, en realidad, no genera un efecto de disuasión tan efectivo como el que uno cree que puede o puede esperarse. Creo que el remedio central está más a mediano y largo plazo, que tiene que ver con todas las políticas preventivas que en el Perú no hemos terminado ni siquiera de empezar a implementar. Políticas de integridad pública, transparencia, acceso a la información de manera más plena, pero sobre todo estas herramientas de integridad, es decir, la posibilidad de oficiales de cumplimiento dentro de las entidades públicas que permitan ir monitoreando y vigilando y supervisando el cumplimiento efectivo e íntegro de la legalidad de los procedimientos administrativos y denunciar cuando corresponde y premiar cuando se trate de gestiones óptimas y eficientes. Es decir, todo este tema vinculado con la prevención de la corrupción la hemos descuidado y creo que, otra vez, no nos engañemos, está bien que el sistema penal funcione o al menos empiece a funcionar, pero esa no es la solución a los grandes casos de corrupción. Se amerita mucho buenas políticas de prevención, pero sobre todo, y tal vez eso tiene que ver más con políticas educativas, tener líderes políticos que estén a la altura de las circunstancias y sean el ejemplo de arriba hacia abajo de lo que es integridad en el ejercicio de la función pública, ¿no? Doctor Iván Montoya, un placer escucharlo realmente. Muchas gracias por este tiempo con News. A ustedes, muchísimas gracias.